Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en la apasionante historia del fútbol y de cómo surgió en España. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una de las ligas más prestigiosas del mundo, el fútbol español ha tenido una evolución fascinante. Prepárate para un viaje a través del tiempo mientras exploramos los momentos más destacados y las figuras más emblemáticas de este deporte, que es mucho más que un juego para los españoles. Pero antes de comenzar, permíteme presentarme. Soy Ola, tu guía en este viaje. En mi canal, Historias asombrosas y curiosidades del mundo, nos encanta explorar los rincones más interesantes de la historia, la ciencia, la cultura y mucho más. Si te apasiona aprender y descubrir cosas nuevas, estás en el lugar correcto. Así que si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Ahora, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en la increíble historia del fútbol. En la antigua Grecia, un deporte similar al fútbol llamado episquirós se practicó, aunque eran frecuentes las entradas violentas, lesiones y golpes fuertes. Los romanos disfrutaban de una variedad de juegos de pelota, incluyendo el harpastum, que se asemejaba al fútbol moderno. Durante la Edad Media en el continente europeo se jugaron los llamados soules, que muchas veces fueron prohibidos por los monarcas por terminar en peleas y desórdenes. Los juegos de pelota se jugaban en toda Europa en la Edad Media, y cada juego tenía una serie de variaciones tanto en el continente como en países individuales. Los primeros códigos británicos que dieron origen al balompié se caracterizaban por su poca organización y violencia extrema. En 1848, representantes de diferentes colegios ingleses se dieron cita en la Universidad de Cambridge para crear el Código Cambridge, que funcionaría como base para la creación del reglamento del fútbol moderno. Finalmente, en 1863, en la ciudad de Londres se oficializaron las primeras reglas del fútbol. Sin embargo, la historia del fútbol moderno se considera a partir de 1869. Año de fundación de la Asociación Inglesa de Fútbol. El fútbol llegó a España a través de trabajadores inmigrantes, especialmente británicos, a finales del siglo XIX. Los trabajadores ingleses de la mina de Río Tinto en Huelva, Andalucía, en Jerez, Andalucía y en Vigo, Galicia, comenzaron a escribir la historia del fútbol en España con los primeros partidos jugados alrededor de 1870. En 1890 se fundó el primer club de fútbol, el Huelva Recreation Club, en Andalucía. En 1909 se estableció la Real Federación Española de Fútbol, RFEF, marcando un hito en la organización del deporte en España. A lo largo de los años, España ha producido muchos jugadores y equipos destacados, algunos de los más relevantes porque la lista sería larga. Ricardo Zamora. Considerado uno de los mejores porteros de la historia del fútbol español, jugó para el Español, el Barcelona y el Real Madrid. Alfredo Di Stéfano. Aunque nació en Argentina, Di Stéfano se nacionalizó español y jugó para la selección española. Es considerado uno de los mejores jugadores de la historia del Real Madrid. Francisco Paco Gento. Jugó toda su carrera en el Real Madrid, donde ganó numerosos títulos de Liga y Copas de Europa. Iribar, Arconada, Zubizarreta, Casillas. Son algunos de los porteros más destacados de la historia del fútbol español. Ciriaco, Quincoces, Segarra, Zoco, Camacho, Maceda, Hierro, Pirri, Puyol, Piqué. Son algunos de los defensas más destacados de la historia del fútbol español. Xavi, Michel, Guardiola, Iniesta. Son algunos de los centrocampistas más destacados de la historia del fútbol español. Lángara, Gorostiza, Zarra, Di Stéfano, Luis Suárez, Amancio, Butragueño, Raúl, Torres, Villa. Son algunos de los delanteros más destacados de la historia del fútbol español. Equipos emblemáticos como el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona comenzaron a dominar la escena futbolística española, forjando rivalidades históricas. La rivalidad entre Lionel Messi del Barcelona y Cristiano Ronaldo del Real Madrid atrajo la atención mundial y elevó aún más el estatus del fútbol español. La selección nacional de España, cariñosamente conocida como La Roja, ha tenido un éxito notable en los últimos años.
Ganaron la Eurocopa en 1964, 2008 y 2012, y lograron su primer título en la Copa del Mundo en 2010. Estos logros han sido posibles gracias a la contribución de muchos jugadores talentosos a lo largo de los años. El fútbol en España no es solo un deporte, es un estilo de vida arraigado en la cultura del país. Los estadios como el Camp Nou y el Santiago Bernabéu se han convertido en iconos reconocibles a nivel global. La pasión de los aficionados, expresada a través de cánticos y rituales, crea un ambiente electrizante en cada partido. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia del fútbol en España. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale a me gusta y compártelo con tus amigos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Historias Asombrosas y Curiosidades del Mundo y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Hasta la próxima.